Dios te bendiga, que favor y gracia esté sobre tu vida en este día, sobre tu casa, sobre los tuyos, tus hijos, sobre el emprendimiento, sobre todo lo que tiene tu nombre. Hoy le pido al Señor que todo lo que tu mano toque sea de bendición, que prospere, que recibas multiplicación al ciento por uno y que asimismo el decreto del Padre repose sobre lo tuyo y sobre tu casa en el nombre poderoso del Melech HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Y en este día nosotros, o más bien, yo quiero tocar una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Bereshit a la altura de su capítulo 42. Y ahí vamos a continuar hablando de la vida de Yosef, o José, como nosotros le conocemos. Y voy a leer en el capítulo 42 del libro de Bereshit, de Génesis 42, dice, Jacob vio que había provisión en Mizraim y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué se muestran así? Y dijo, he aquí he oído que hay provisiones en Mizraim, desciendan allá y compren de allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. Así pues, los hermanos de Joseph, 10 de ellos, descendieron para comprar grano en Mizraim. Mizraim es Egipto. Y en Mizraim, pero Benjamín, como usted y yo le conocemos, ¿verdad? Hermano de Joseph, Jacob no envió junto con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca una desgracia. Los hijos de Israel vinieron para comprar entre los que llegaban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán o Canaán. Y Joseph o José o Joseph era el gobernador del país. Él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Los hermanos de Joseph llegaron y se postraron ante él con su rostro a tierra. Joseph vio que sus hermanos eran sus hermanos y lo reconoció, pero actuó como un extraño hacia ellos y les habló con dureza. Les dijo, ¿de dónde vienen? Ellos le dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Joseph había reconocido a sus hermanos, pero ellos no le habían reconocido a él. Y Joseph recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y le dijo, ustedes son espías para ver la desnudez de la tierra, han venido. Ellos le dijeron, no, mi señor, tus siervos vinieron para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, hombre veraz, capaz, somos siervos, no somos espía. Pero él les dijo, no, sino que han venido para ver la desnudez de la tierra. Ellos dijeron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Entonces Joseph les dijo, es lo que hablé, al decirles, ustedes son espías. En, en esto serán probados por vida del faraón, que no saldrán de aquí a menos que vengan aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que tome a su hermano, pero ustedes serán encarcelados para que sean puestos a prueba sus palabras, si la verdad está con ustedes, pero si no, por vida del faraón, que ustedes son espías, y los meto en custodia un periodo de 3 días. Al tercer día, Joseph le dijo, hagan esto y vivirán. Yo temo a Dios. Si ustedes son veraces, uno de sus hermanos será encarcelado en el lugar de su custodia. En cuanto a ustedes, váyanse y lleven provisiones para el hambre de su casa y tráiganme a su hermano menor. Y entonces sus palabras serán verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Vamos a dejarlo ahí. Y así lo hicieron. Y hablando de la vida de José, es bueno destacar que en capítulos anteriores ya nosotros veníamos viendo la trama, todo lo que pasó con José, lo que pasó con los hermanos, cómo lo vendieron.
y todo esto. Pero quiero abundar aquí una partecita que habla el Midrash. El Midrash dice que en un momento determinado, José pensó que no saldría en libertad, pues habían transcurrido los años y él no veía que acontecía nada. Y él pensó, bueno, yo de esta, aquí me quedo, aquí muero. Sin embargo, dice el Midrash o los aportes de aquellos sabios que vino una palabra de parte del Eterno y le dijo que sus decretos tenían cumplimiento y que la palabra que Dios había dado a Joseph se iba a cumplir. Y se iba a cumplir, ¿verdad? En un momento determinado. Pues pasado un tiempo, el faraón tiene un sueño. Y aquí es bueno aclarar porque dice que el faraón soñaba, pero que nunca recordaba lo que soñaba. Pero este día, en esta ocasión, el faraón tiene un sueño. Y fíjese qué cosa, que hay algo en particular y es que primero él recuerda el sueño, que anteriormente no lo hacía, y otro era porque había una fecha festiva muy especial en la que se estaba dando el sueño. Lo primero era que el faraón constantemente soñaba, dice el Midrash, pero no recordaba los sueños, hasta que tiene un sueño que inquieta su espíritu, y al despertar su espíritu o al inquietarlo, llama la atención y él empieza a buscar adivinadores, aquellos conocedores de los astros, para que le dijesen lo que significaba su sueño, aquellos que tenían la facilidad, aquellos que tenían el don de interpretar los sueños. Y él empieza a buscar personas para que le interpreten el sueño. Y es bueno destacar que en el momento en el que Faraón tiene este sueño, hay una celebración que se conoce como la celebración de Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, ¿verdad? Que es la celebración en la que se dice que el decreto del Eterno es dado y es en ese momento, en Rosh Hashanah, en la que se dice o se determina quién va a ser bendecido, quién no está apto para recibir las bendiciones del Eterno, quién necesita hacer esa oración de arrepentimiento, enmendar el camino. Y es en Rosh Hashanah que el faraón tiene este sueño y empieza a sí mismo a inquietarse por el sueño. Cabe resaltar que los sabios de aquellos tiempos dicen que dentro de un sueño, una sexta parte del sueño tiene que ver con algo profético. Y es que cuando usted y yo soñamos, no soñamos por soñar, sino que este sueño encierra algo profético y que muchas veces, aunque nosotros no entendamos, tiene un mensaje que transmitir. Algo más que se enseña es que los sueños son como una especie de una carta. Por ejemplo, yo recibo una carta, pero si yo no la abro y la leo y trato de entender lo que hay estipulado en la carta o escrito en la carta, yo no voy a tener la noción de lo que se me está comunicando por medio de aquella carta. Así mismo son los sueños. Si usted no se pregunta qué significará este sueño o no le pregunta a Dios, nunca vamos a recibir la respuesta. Pues precisamente el faraón tiene este sueño y como manda a buscar a muchísimas personas que se dedicaban, ¿verdad?, que eran conocedores, que llevaban nombres de sabio y no pudieron decirle, entonces conocemos la trama de que mandan a buscar a José y José se presenta delante del faraón y empieza a entender el sueño. Pero a mí me llama mucho la atención algo y es que el Midrash dice que Yosef le hace una pregunta al faraón y le dice, ¿cómo sabe usted que las demás personas que vinieron aquí no le estaban interpretando el sueño de manera correcta? Y es entonces cuando el faraón dice, porque yo recibí el sueño, pero también recibí la interpretación. Pero yo quiero saber quién es el que se encuentra apto, quién puede ser sabio dentro de los sabios. Y es entonces cuando el faraón empieza a narrar el sueño, pero dice el Midrash que en medio de que él le narraba el sueño, eh, como que el faraón lo alteraba y José le decía, no, un momentito, usted no soñó eso, usted soñó esto, esto y esto. Y entonces le declaraba el sueño y es entonces cuando el faraón determina que verdaderamente Joseph era un sabio, porque verdaderamente le hablaba lo que él había soñado. Entonces, eh, luego que puedo aportar esta parte, ¿verdad? De lo que ha hablado el Midrash, podemos decir
que Joseph conocía a totalidad todo lo que el faraón había soñado. Ahora, ¿por qué José conocía lo que el faraón había soñado? Porque dice que la Ruach HaKodesh o el Espíritu del Eterno venía sobre él y le daba la capacidad de interpretar las palabras. Y a mí me llama mucho la atención porque todos nosotros sabemos que Joseph se convirtió en el virrey de aquella nación, ¿verdad? Pero antes de convertirse en el virrey de aquella nación, tenía que pasar una serie de pruebas. Y dice que dentro de esta era que Joseph tenía que comprobar, hablar 70 idiomas, 70 idiomas que él pudiera interpretar. Y dice que cuando el faraón, porque el faraón quería que Joseph se quedara dirigiendo, ¿verdad? Todo lo que, administrando todo lo que el sueño declaraba que se avecinaba, pero lo consultó con sus asesores, vamos a decir, con todo su séquito, y muchos de ellos no querían a José, para nada lo querían, pero el faraón sí quería, hasta que la muestra fue de que la mayoría de ellos dijeron, bueno, si él domina los 70 idiomas, pueda que lo aceptemos. Y dice que en hora de la noche, sobre Joseph vino un ángel que se encargó de entrenarlo, vamos a decir que descargó un software en José y él pudo dominar los 70 idiomas. Cuando el faraón manda por José a buscar a José al día siguiente y se presenta delante del faraón, dice que todas las preguntas que él le hacía en los diferentes idiomas, Joseph se la contestaba. Pero pasó algo, porque al final Joseph le dijo, yo quiero hacerle una pregunta a usted, mi rey faraón. Y es cuando le hace una pregunta, pero se la hace en el idioma hebreo. Y dice el Midrash que el faraón no pudo o no supo interpretar lo que Joseph le estaba preguntando. ¿Por qué no supo? Porque se dice, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el idioma hebreo o las letras hebreas son letras sagradas, son letras santas, puras, y por ende el faraón no pudo interpretar, no entendió lo que era porque el faraón estaba muy corrompido, estaba muy dañado, pero Joseph entonces le llevó la ventaja, porque en vez de 70 idiomas, Joseph dominaba 71 idiomas y el faraón de momento temió, sintió miedo porque dice, bueno, este domina un idioma más que yo, pueda que después quiera desplazarme, pero aún así, todos nosotros sabemos que él lo colocó, ¿verdad? Y lo puso en la dirección de mando. La palabra que leímos dice que que Jacob había, había visto que en Misraín había provisión. ¿Cómo fue que Jacob pudo ver que en Misraín había provisión? Y aquí hay algo que es muy importante que destacar, porque Jacob siempre sintió que Joseph estaba vivo. Jacob nunca dio por sentado, aunque guardó luto, dice el Midrash que él guardó luto por su hijo, como que nunca se conformó con saber que su hijo estaba muerto, sino que la esperanza estaba dentro de él de que su hijo estaba vivo, y no solamente vivo, sino que él sentía que estaba o se encontraba en Misraín, en Egipto. Y dice que él vio, ¿verdad? Que en Misraín había provisión en medio de aquella hambruna. Y es entonces cuando le dice a los hijos, ustedes se van a dejar morir aquí de hambre. Emigren, salgan y vayan a buscar provisiones en Egipto, porque yo vi que en Egipto hay provisión. ¿Cómo vio? Si estaban a kilómetros, ¿cómo sabía él que en Egipto había provisión? Porque la Ruach HaKodesh le dejó saber por medio de un sueño profético que en Egipto estaba la provisión que ellos querían. Vio. La expresión vio es una expresión figurada que da a hablar de una visión profética, dice el aporte del sabio Rashi. Bueno, él vio porque es una expresión que se utiliza hablando ya de la parte que tiene que ver con lo profético. Otra partecita en todo lo que leímos dice, y los que llegaban, Jacob dijo que cuando fuera, o más bien le da un consejo a los hijos, le dice, cuando ustedes lleguen a Misraín,
no entren todos por la misma puerta, sino que distribúyanse y vayan por diferentes zonas, entren por diferentes puertas. Esto se le llama, no recuerdo, pero entren por diferentes localidades, ¿verdad? No se vayan todos por una sola puerta. ¿Por qué Jacob le da este consejo a los hijos? Porque Jacob sabía del tema de la Yin Hará. Es algo que para nosotros no lo tenemos tan importante, pero dentro de la cultura judía, dentro de Jerusalén, dentro de Israel, la parte que tiene que ver con el Ajin Hará juega un papel muy importante. ¿Y qué es el Ajin Hará, Yocasta? Es el ojo malo. Era lo que nosotros mayormente escuchamos. Yo de niña escuché esa palabra. Se le llama eh, mal de ojo. Mal de ojo es la palabra. Mira, para que no te haga mal de ojo. Pues Jacob le dijo a sus hijos, entren por puertas diferentes para que no despierten la envidia de aquellos que los están mirando. Y es que muchas veces las personas que tienen sus allí hará malos son personas que están frustradas, personas que han sido improductivos en todo lo que han emprendido, personas que se viven siempre lamentando y tienen ese disgusto, esa amargura por dentro y mueven la energía de ese allí hará. Y Jacob le dice, no se dejen ver, traten de pasar desapercibido para que no despierten el allí hará. Y es que muchas veces nosotros con nuestras acciones, con las palabras, con los gestos de que si yo soy, que si yo tengo, podemos despertar en los demás esa sensación de envidia y esa envidia generar una energía que luego golpea nuestro proyecto, nuestras vidas y así sucesivamente. Y aunque muchos posiblemente no crean en nada de esto, lo cierto es que la envidia existe y que es una energía diabólica. Y él le dice, distribúyanse y traten de no despertar la envidia de los otros. Entonces, al hablar de toda esta parte, vemos que la Torá también, Rashi haciendo su aclarando, dice, esto hacía referencia hablando de la parte que tiene que ver con el Ajin Hará. Bueno, ¿qué pasa? Que José sabía que los hermanos iban a descender a Misraín en busca, a Egipto en busca de alimento y crea las diferentes estrategias y dice, mira, lo primero que yo quiero es que cuando ellos vayan llegando, todo el que venga, todo emigrante que venga en busca de alimento, tiene que anotarse en una lista para que al día siguiente entonces entre dentro de Egipto y pueda eh, llevarse su porción. Y obviamente cuando todas las noches dice que Joseph estudiaba esas grandes listas y ahí se encontró, Yehudá, Ben Jacob, Judá, hijo de Jacob, y ahí ya él sabía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya él sabía todo, creó todo, ¿verdad? Toda la trama para nosotros que nosotros hoy día conocemos de que agarró los hermanos y se dio sucedieron una serie de eventos para luego él entonces darse a conocer a sus hermanos. Y aquí hay una parte que dice que los hermanos cuando llegaron donde Joseph se posternaron o se postraron. Y dice que no solamente se postraron, sino que habla de que extendieron sus brazos y extendieron sus pies dando a entender que no fue una postración muy sencilla, sino que esta postración fue más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Y cuando este evento se da, Joseph Joseph recuerda el sueño que se había hecho donde los hermanos se posternaban o se postraban delante de él. Y la Torá hace todo este aclarando. Algo que la Biblia declara o la Torah declara y dice es que Joseph era un sadik, era justo. Y como él era justo, creó leyes no solamente que favorecieran a sus hermanos y a su papá Jacob, sino que creó leyes que favorecieron a todas de las demás naciones que iban en busca de alimento a aquella nación. En un momento determinado, Joseph confronta a los hermanos y le habla fuerte, como si no lo conociera, ¿verdad? Dándole a entender vamos a decir, su gobierno, su autoridad, lo que él tenía para gobernar. Y dice la Torá
que lo que Joseph buscaba, ya para terminar, lo que Joseph buscaba era confrontar los hermanos, buscar que ellos trajeran, eh, hiciesen una teshuvah o que trajese un arrepentimiento a la vida de ellos. Y es entonces cuando empezó toda la trama que nosotros conocemos. Joseph crea, primero le pone que se robaron la copa, después le devuelven el dinerito, le mandan a buscar el hermano. Todo eso nosotros lo sabemos. Todo esto surge porque él desea crear en los hermanos un momento de confrontación donde ellos reconozcan lo que hicieron con José. Y efectivamente la Torá aclara que ellos decían, todo esto nos ha sobrevenido por todo el mal que le hicimos a nuestro hermano Joseph. Entonces, luego que ellos reconocen todo, ¿verdad? Y hacen una teshuvah, hacen este arrepentimiento, es entonces cuando Joseph da a revelar quién él es en realidad. Así es que esta es la parte que hemos tratado en el día de hoy con relación a la vida de José y la trama de todos sus hermanos, los sueños del faraón y todo esto. Esperando que sea de bendición a su vida y que podamos, ¿verdad?, entender la palabra un poquito más amplia al momento de estudiarla. Así es que recuerde siempre de sacar ese tiempo para estudiar la palabra, porque la palabra es la que hace resplandecer nuestro rostro, es la que nos mantiene cerquita del Padre y es la que nos revela quién es el Eterno. Así es que disfrute su fin de semana, páselo súper conjuntamente con su familia y recordando que todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, especialmente este día de descanso, es para nuestro beneficio. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y prospere tus pasos y todos los proyectos que tú tienes. En el nombre poderoso del Melech HaMashiach, Yeshua HaMashiach.